Bueno, Shalom, vamos a empezar el estudio desde Lucas 15, versículo 11. La famosa, conocida parábola del hijo pródigo. ¿Ok? Martica, ¿tienes ahí la lectura para que nos ayudes, por favor? Del 11 hasta terminar, ¿no? Sí, yo creería que sí, hasta el 32. Ok. Yehoshua dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece, y el padre le repartió los bienes. Algunos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió lejos a una provincia apartada y allí dilapidó su herencia viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, llegó un gran hambre a aquella provincia y le comenzó a faltar. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien le envió a su hacienda para que apacentara a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan, mientras que yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y fue hallado. Comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó llegando cerca de casa oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados le preguntó sobre qué era aquello y el criado le informó, tu hermano ha retornado y tu padre ha hecho sacrificar el becerro gordo por haberle recibido sano. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Su padre salió y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y estar regocijados porque tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y fue hallado. Amén. Bueno, esta es una tremenda, tremenda Ujú, parábola. Entonces, yo creo que empecemos por el comienzo. ujú. Shalom, América y Oscar. Empecemos por el comienzo, Martica. Ok, bueno, pues aquí no lo O sea, vamos a leer ahora porque es mucho, pero hay que leer Jeremías 32 si no estoy mal, Ezequiel 37, Lucas 20, no sé si podemos mirarlo ahora más adelante, Lucas 21, no, mentiras, no, no. Lo de Jeremías, Ezequiel, Isaías 11, todo eso sí, de pronto para que cada uno lo lea, porque es que este, esta parábola primero tiene que ver con las dos anteriores, ¿no? Con la de la oveja perdida y la moneda perdida. Esos son correcto. tres parábolas conjuntas. Ujú. Aquí también hay un hijo supuestamente perdido, ¿no? Em, y cito Jeremías, Ezequiel e Isaías, porque es que para mí se refiere a las dos casas, a Israel y a Y a las Judá. 10 tribus perdidas, correcto. Ujú. Entonces, aquí el hijo pródigo es Israel, o sea, las 10 tribus del norte, y el hijo mayor es Judá, los que se quedaron en su tierra o en su casa. Entonces, aquí hay varias cosas que verso a verso hay que ir mirando.
Entonces, teniendo eso como en perspectiva, y los hijos perdidos, en definitiva, somos cada uno de nosotros, ¿no? O sea, los que nos fuimos, hicimos lo que hicimos, pero por gracia de Adonai regresamos y estamos ya oyendo, pero entonces hay que ver qué es lo que hace el padre, el que regresa y el hijo que no se fue. O sea, hay muchas cosas en esta historia que hay que revisar. Entonces, empezando por el 12, bueno, eran dos hijos. El menor de Mira, ellos dijo, Martica, antes de que, o sea, estaba pensando como, porque tiene muchas perspectivas en dónde analizar. Entonces, "Ujú, lo primero, lo que tú dices, totalmente de acuerdo. Hablábamos hace 8 días que el tema de las 10 dracmas, el tema de las 10 por 10 ovejas, que ujú". son las 10 tribus de las dos casas, o sea, tú lo explicaste súper bien. ¿Listo? Entonces, El eh, 10 también podría ser los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, un mandamiento perdido también podría ser, ¿no? puede ser, no, no lo ¿Mm? dijimos la vez pasada, pero puede ser. Sí, podría ser, no Bueno, sé. O sea, listo. hay muchas cosas ahí. Y aquí lo que me llama la atención es que, eh, digamos, tiene esa perspectiva así profética, así donde está amplio toda la perspectiva, pero también tiene como una perspectiva en donde nos aplica a nosotros en lo cotidiano, en el Claro, sentido en que nosotros, o sea, digamos, no conocíamos a Dios. O sea, si tú comparas, claro, claro, alguien puede decir, bueno, yo nací en un hogar cristiano, etcétera, pero el pueblo judío, digamos que conoce un aspecto de Dios que desde toda la vida, o sea, no solamente un niño que crece en ese medio conoce de la Biblia, sino que conoce de las generaciones anteriores, conoce o sea, como una perspectiva que nosotros en este lado del mundo no nos enseñan generalmente. Entonces, o sea, creo que esto aplica mucho a nivel profético y también aplica a nivel de nosotros, a nivel claro. lo que está haciendo Dios en este tiempo. Pero bueno, vamos a analizarlo por secciones y lo vamos revisando. Entonces, sigue, Martica. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y el padre les repartió los bienes. Entonces, yo aquí me haría una pregunta. O sea, ¿cuándo un hijo hereda? Cuando muere el Normalmente, padre. exacto, Y normalmente, me contestó Malca, cuando muere el padre. Antes claro, no hereda. O sea, eh, las herencias son después de la muerte. ¿Mm? Eh, Repartir los bienes en vida, eso es otra cosa, pero las herencias son después de la muerte. Entonces, eso me hace pensar que el hijo no quería al padre o lo quería muerto, ¿sí? O bueno, sea, no es que sea así, no es que sea así, pero es el sentimiento, la emoción, el pensamiento que hay detrás de ese hijo que se va. O sea, no reconoce autoridad, no reconoce al padre, no lo quiere, no le preocupa, no, nada. sí. Bueno, interesante. Yo conozco casos, Martica, en donde sí o sea, he visto que reparte la herencia en vida. Sin embargo, aquí a nivel profético, pues la pregunta que me surge es, ¿qué repartió Adonai a las 10 tribus que, que lo utilizó para perdición? Pues la fe y la utilizaron mal, o sea, conocer de su palabra, porque si lo vemos en el sentido de que, o sea, él antes, o sea, lo digo así, el hombre siempre ha tenido una necesidad de creer en algo, ¿sí? Antes de Abraham, antes la gente necesitaba creer en algo y porque la gente tenía muchos dioses. Cuando Abraham, por decirlo así, él se le dio a conocer, él le dio, o sea, él le dio como, como un sentido a su vida donde debe creer en algo. Entonces, al pasar de los siglos, al pasar las cosas,
como ese sentido, ese creer en algo, por eso es que han nacido tantas religiones y todo se ha, como que, o sea, lo han mal llevado, o sea, ese, porque, o sea, muchas cosas de Dios la utilizan para muchas cosas, para hacer normas de Estado, para cosas económicas, ¿sí me hago entender? O sea, como que Dios le ha dado tanto conocimiento y tantas cosas buenas al hombre que el hombre, en vez de decir, ay, voy a obedecer tal cosa, lo que hacen es cogerlo y solamente buscar el beneficio de, pues, económico de alguien, sí, para las personas. Por eso vemos iglesias donde utilizan el nombre de Dios para. ¿Qué es lo que la gente dice? Montemos una iglesia para lavar plata, para, o sea, eso es lo que normalmente se ve. Entonces, lo veo así, que Dios le dio al hombre la correcta creencia y lo está utilizando para mal. Bueno, yo diría que es una posibilidad, Ariquiña, pero no me atrevo a decir que es así en sentido general, porque a pesar de que Cris, esos su casos pregunta fue, ¿qué le dio el padre que el a las hijo? 10, A las correcto, 10 tribus. O sea, a ¿qué las fue, 10. cuál fue esa herencia? Pues yo digo la fe y la han mal utilizado, le Pero han Lo que les te dio sacado digo, muchas provecho. cosas, ¿no? Les dio mandamientos, les dio tierra, Por les eso, dio. o sea, por eso, Martico, o sea, les dio eso y la han utilizado para mal. Los mandamientos cogen lo que les conviene o se ponen a creer en otro Dios y utilizan la misma norma de mandamientos y instrucciones para hacer su propia religión. O sea, veo como todo lo que nos ha dado Dios y cómo uno lo mal puede utilizar, ¿sí? Sí, Yo a digo, las 10 tribus, o sea, lo primero que ellas hicieron fue Dioses, separarse de las instrucciones, ¿no? Acordémonos que en la época de Jeroboam y Roboam, cuando se dividieron en 10 y en 2, después, no me acuerdo en qué época fue exactamente, que que hicieron el otro construyeron un templo, monte ajá, para no bajar a Jerusalén, el y monte entonces también. ahí empezaron muchas cosas a funcionar mal. Entonces, lo primero que hicieron fue alejarse de Adonai, o sea, no seguir las instrucciones de Adonai. Politizaron Y la fe. cuando Asiria vino se llevó las 10 tribus, la única que quedó fue Judá y con Benjamín, pero Benjamín se anexó a Judá. Acordémonos de Pablo que él decía que era judío, pero él era benjaminita. ¿Mm? O sea, su ascendencia era benjaminita, pero él se decía judío. Entonces, Benjamín fue anexo a Judá y por eso se queda como una sola tribu. Y las 10 tribus, cuando Asiria vino sobre esas 10 tribus, una de las cosas que hacía Siria para acabar con los pueblos era capturarlos y llevárselos a muchas ciudades para que no se agruparan, no se amotinaran contra el Estado, contra el pueblo de Asiria. Entonces, para que aprendieran otras lenguas, otras costumbres y se volvieran de esas otras ciudades o pueblos o naciones. Correcto. Eso fue lo que hizo el pueblo asirio con las 10 tribus que fueron diseminadas por el mundo. Entonces, Claro. la no obediencia, la no palabra los llevó a proliferarse y a ir a ser idólatras. Ujú. Claro, y entonces, exacto, Martica, iba a decir, no con tanto detalle, pero iba a decir algo similar, en que puede ser una perspectiva como tú lo ves, Eriquina, sin embargo, yo no lo veo porque de pronto lo estás trayendo ya a la modernidad de hoy en día. Y yo pienso que ¿qué? esto fue algo físico que se le dio, porque es que los bienes es tierra, o sea, Uh -huh, uh -huh. literalmente tenían tierra y lo que hicieron es que dijeron, no, pues Dios nos ha bendecido con todo esto, sin embargo, pues yo voy a vivir perdidamente. Entonces, Héctor y Miriam. pero un segundo antes de Héctor y miren, pero antes de darles el territorio como físico, como tal, de la forma en la que se refiere Cristian, que dice que físicamente tuvo que haber algo, entonces, ¿qué se les dio primero? La libertad. Para salir del pueblo de Egipto se les dio la libertad y a raíz de la libertad se les fue dado como en físico, como tal, la tierra. Y cuando el hijo sale, derrocha todo porque cree que todavía sigue la libertad del padre, se da cuenta que está esclavo, que está metido en una cárcel, que no tiene shalom, que no tiene la libertad realmente y la paz que le da el padre, y va y se devuelve y pide nuevamente esa libertad. Así yo lo veo.
no sé. Ok. Héctor y Miriam. Sí, como tú decías, este pasaje bíblico tiene muchas connotaciones. Y la primera es, efectivamente, cuando el hijo pide la herencia al padre, es como si lo estuviese matando, ¿sí? Es como quererlo muerto. Ujú. Y una vez que él reparte la herencia y le da su parte, se va. Es lo que hizo el pueblo de Israel con los grandes regalos que les dio el Señor, por ejemplo, llevarlos a la tierra prometida. Él permitió que se construyera el templo, les dio la Santa Torá, es el regalo más grande. Él también les dio los profetas, quienes les avisaban, les advertían. Un mundo de regalos realmente, para que ellos se mantuvieran junto al buen Padre que es nuestro Abba. Y ellos lo desecharon, desecharon su nombre y se fueron tras de ídolos extraños, ídolos, dioses extraños. Entonces, sí, esos son los regalos de que tú estabas preguntando, que creo que son. Yo estoy de acuerdo contigo porque veo varias perspectivas, o sea, como en varios ámbitos se refleja esta parábola. No podemos decir exclusivamente tierra, no podemos decir exclusivamente los mandamientos, la instrucción, no podemos decir una sola cosa, es como un conjunto de varias cosas. Eh, Ujú. Sigue, Quiero Martín. hacer una aclaración. Estaba buscando que si la herencia se da en vida, dice, lo cierto es que no existe la herencia en vida, y es que la herencia es necesariamente una transmisión mortis causa, es decir, provocada por el fallecimiento. Una herencia en vida es simplemente una donación. Entonces, lo que nosotros llamamos herencia en vida no es herencia. Ok, ok, O ok, sea, sí se requiere la muerte para que haya herencia. ok, Entonces, eso es gravísimo, ¿no? Aquí en esta lectura. sí. Porque pedir la herencia es dar, pues en este caso, dar por muerto a mi padre. Una cosa es decir al padre, hagamos un testamento, a pedir ya la herencia. Para cuando se muera, versus Ajá, démela ya. sí, Sí, o sea, reparta los O bienes. sea, aquí el padre hizo una donación, entonces, Sí, a pesar de que el mensaje que le estaba transmitiendo es que lo quería muerto. Ok. Continúa la lectura, Martica, porque se pone muy interesante, por favor. algunos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió lejos a una provincia apartada y allí dilapidó su herencia viviendo perdidamente. O sea, Judá, haciendo la analogía con las dos casas, Judá e Israel, se fue y sí, vivió Pero perdidamente, o sea, mira lo curioso es, perdidamente, incluida la idolatría, ¿no? claro, no, claro. Ahora, lo curioso es que, mira, me llama mucho la atención esto, y estos son pequeños detalles que cuentan el hilo de la historia. Sin embargo, aquí podemos sacar varias conclusiones para discernimiento. ¿A qué me refiero? Se fue lejos a una provincia apartada, o sea, antes de desperdiciar sus bienes, viviendo perdidamente, tuvo que haber alejado, o sea, tuvo que haberse Se alejado. alejó. Ujú. Claro, entonces me llama mucho la atención porque me recuerdo, por ejemplo, a Job, que Job, cuando los hijos me dio algo, Job estaba ahí como, bueno, voy a hacer un sacrificio por ellos por si acaso, y yo supongo, no lo dice la escritura literalmente, pero yo supongo que si hacía eso por los hijos, cuando veía a un hijo hacer algo que no le agradaba a Adonai, lo primero que decía es, venga, hijo, pero venga, eso no le agrada a Dios, pero venga, venga, yo, y me imagino a los hijos, ah, papá sí es cansón, pero el que quiere vivir perdidamente porque va a decir, no, es que mi papá va a estar todo el tiempo ahí encima mío y queriendo hacer las cosas, ay, no, 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 yo mejor me voy. O sea, la forma, o sea, no me parece un dato menor que diga que se apartó y ahí sí Ujú. vivió perdidamente porque en conjunto o cerca del padre no podía vivir perdidamente. Y Ujú. eso me acuerda también otro precedente bíblico, es a Elí, sacerdote Elí, sí, ¿cierto? El de la época de Shemuel, el que le enseñó a Shemuel en el templo. Era Elí, ¿cierto? Sí, que los dos Que los hijos. dos hijos, digamos que la reprensión de Él Adonai enseñó fue, la... correcto, la reprensión de Adonai fue no que no lo reprendió diciendo, porque tus hijos son malos, entonces, no sé, te reprendo.
No, la reprensión es, por cuanto no le fuiste obstáculo para tus hijos, por esto te reprendo. Entonces, claro, si los hijos iban a estar con el padre, con Elí, con el sacerdote, Elí debía ser obstáculo. Pero si pudieron vivir perdidamente en conjunto con Elí, algo está fallando. Entonces, además del hilo de la historia, que es todo esto que estamos diciendo a nivel profético, aquí podemos también sacar un precedente muy importante sobre lo que nosotros tenemos autoridad. Cada uno lo aplica en su perspectiva, en su situación. Delante de nosotros, o somos obstáculos, o eso de lo que tenemos autoridad sale de nuestra autoridad y vive perdidamente. Y ¿Listo? más allá, bajo la tutela del Padre, bajo la autoridad del Padre, vivimos bien. Correcto, correcto. Pero mira que aquí podemos sacar muchas conclusiones para o sea, el sentido literario de un papá con un hijo está súper directo. Sin embargo, yo creo que eso también lo podemos sacar para otras situaciones. No sé, el jefe que tiene autoridad sobre sus empleados tiene que poner orden, si no, se tiene que ir. O sea, se tiene que ir, pero donde Dios me ha puesto por autoridad, tiene que haber orden y yo tengo que ser obstáculo para el desorden. ¿Listo? O sea, no me parece un dato menor, porque el hijo pudo haber vivido desordenadamente junto con el papá, pero no hay comunión con la luz y las tinieblas. Si Entonces, somos hijos de Adonai, no puede ser. correcto, entonces no es un dato menor. Listo. Eh, Cuando, ¿sigo? sigue, Martica. Cuando todo lo hubo malgastado, llegó una gran hambre a aquella provincia y le comenzó a faltar los recursos. Entonces, o sea, hasta que no dilapidó, hasta que no malgastó, hasta que no quedó hasta aquí, que ya no había nada, como que empezó a darse cuenta. O sea, en la abundancia difícilmente hay preocupación de buscar a ¿Hay Adonai. arrepentimiento? No. Nada, No. pero nada. No hay ni Yo creo que, tristeza, no hay ni nada. yo, yo no sé, Martica, yo digo que o sea, a menos que Adonai sea muy explícito, así como con Pablo, ¿no? Y eso lo tuvo que dejar ciego, porque, Mm. o sea, creo que no hay forma, estoy tratando de ayudarme a pensar algún precedente bíblico de alguien que en abundancia, en salud, en cero problemas, haya buscado a Dios. Porque si miramos, por ejemplo, Nabucodonosor, que era el rey, el grandísimo, etcétera, o sea, tuvo que Adonai ponerlo como bestia, tuvo que, o sea, Job, siempre Job, No, por, ¿cómo? Job. Job, Héctor dice que eh, Job. Sí, pero Job señor. ya era obediente, o sea, La, no pasó de la desobediencia a la obediencia estando en la ajá. Ok. abundancia. ¿Me hago entender? Creo que no hay. no, Salomón de la abundancia y de la obediencia pasó a la desobediencia y mire cómo terminó su casa. ¿Quién? Salomón. Salomón, ok. No, pero creo que no hay un precedente bíblico porque no es humano que estando en lo que el mundo llama bien, abundancia de bienes, abundancia de salud, eh, como que haya arrepentimiento y busque a Dios. No lo No, hay. Entonces, el ser humano, el como ser ser humano humano, no se hace eso. desenfrena, Sí, se correcto. El ser humano desprende. no hace eso. No hace eso. Entonces, y miren otra cosa tan interesante que uno podría decir, porque a veces pasa, increíblemente, esto lo dicen Proverbios. Ayúdenme a buscar el versículo que dice que el impío hace mal y después culpa a Dios. Culpa a Dios. Eso está en Proverbios o en Eclesiastés. Proverbios 19:3. Y ya les digo por qué lo relaciono con esto. Proverbios 19:3. ¿Cómo hacían en la época de antes para la concordancia cuando no existía Google? Yo no sé. Martica. Concordancia física por palabras. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Eterno se Se irrita irrita su su corazón. corazón. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Eterno se irrita su corazón. Claro, por Entonces, eso es que los seres humanos dicen, pero ¿por qué Dios permite que los niños aguanten hambre, que los niños se mueran en una guerra, que los niños sufran? hace Eso, poco, eso no. hace poco lo escuché de una persona que decía, pues en sus,
no tiene mala intención, pero es la realidad, es lo que sale Sí. del corazón. Y la persona decía, no, pero me molesto con Dios porque yo no sé por qué me merezco esto, o sea, yo no he hecho nada para merecer esto. Y claro, es una persona que no escudriña las escrituras, Claro. eh, porque precisamente yo decía, si escudriñara las escrituras se daría cuenta que al contrario, antes hay mucha gracia de parte de Dios. Sí, somos Claro, librados. entonces nosotros no vemos eso si no tenemos la escritura. Nosotros, si no tenemos la escritura, mejor dicho, todos nos vamos para el cielo, absolutamente Sí. todos, porque todos en su corazón tienen buena intención, tienen una buena causa. No, es que yo de pronto esto no lo hago de la mejor manera, pero es con una buena intención. O sea, nadie, inclusive hasta terroristas, con lo que está pasando. O sea, nadie hace las cosas por el hecho de ser malo. Lo hacen porque no, es que en mi cabeza esto está bien. Uf, eso es un problema tremendo. O sea, que lo bueno o lo malo sea definido subjetivamente por el pensamiento de cada uno. Eso es muy problemático. Entonces, la cuestión a la que iba con esto era decir, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces, pudiera uno pensar que el padre, preocupado, de pronto, pues aquí se Mm. muestra adinerado, que el padre pudo haber ido a esa provincia y pudo haber hecho que le fuera mal. Pero no se trata de eso. El padre se quedó en donde estaba quietecito. Él mismo fue y se buscó el mal. Miren lo Mire, interesante. comparemos eso con las parábolas anteriores. O sea, en la de las ovejas perdidas, el pastor va a buscar a la oveja. En las monedas perdidas, el que se pierde va a Mujer buscar la moneda. y la mujer. Y en este, el perdido, ahorita vamos a verlo, pero el perdido es Vuelve a el que ha arrepentimiento, Ese perdido sí. y que ha día, hecho mal, ¿no? El perdido y que ha hecho mal. O sea, en la primera estamos viendo el amor y el cuidado del buen pastor. En la segunda, o sea, ahí está el tema también de que se pierde algo y hay que buscarlo. Y en esta, del que se va voluntariamente cuando regresa, o sea, hay unos pasos ahí que ahora los vamos a mirar que son, pero claves para el que Ok. regresa. o sea, el del hijo perdido es cuando uno, aún así sabiendo que está mal, decide hacerlo. O sea, como iniquidad, como Mm, trayéndolo acá. Como digamos un ejemplo, que yo conozca la palabra, pero yo por simple rebeldía, un ejemplo, eh, me empiezo a alejar de Dios, porque no me sí, o concedió sea, un deseo, un ejemplo. no son momentos, sino que me aparto. O sea, lo primero es que me aparto. O sea, desecho lo que conozco de Adonai y me aparto y me voy a lo que conozco que está mal. Pero por simple decisión mía, sabiendo que está Claro. mal, como dejar de ir a la iglesia y empezar a las cosas del mundo porque sí, algo así. Ahí es cuando, pero entonces eso es gracia de Dios Sí, con o el sea, hijo, Claro, eh, claro, porque el hijo para que sea consciente de que está mal, por sus fuerzas no fue porque Dios tuvo aún así mucha misericordia. ¿a dónde llegó? Ahora vamos a ver, aquí estamos leyendo, Exacto, ¿a ¿hasta dónde dónde llegó? tuvo que Porque hay llegar? gente que puede estar en el fondo, pero aún así puede ir más al fondo. Pero eso es de Dios, porque Dios es el... Pero al hijo se le da la oportunidad. Al que no es hijo no se le da la Ah, oportunidad. ok. ¿Sí? claro, que eso es una aclaración para mucha gente problemática, pero la realidad es que es bíblica. Y no es porque nosotros aquí, digamos, somos los únicos ni somos los exclusivos. No, porque nosotros entendemos que no merecemos absolutamente nada. Pero Adonai es soberano. O sea, literal, Entonces, yo lo que veo es que nosotros que estamos acá en la palabra, literal, Él escogió lo más vil y lo menospreciado. Porque nosotros, si hablamos de lo que hicimos antes de Torah, todo el mundo hizo cosas malas. Todos hemos sido rebeldes, todos, todos. Todos.
Dice que no hay justo ni a un uno, Sea, solo no, yo no el- conozco al primero que diga que conoció Torah y que no, una santa paloma, nadie, todo el mundo cometió errores. O No, sea, ni lo yo vas siento a, que ni es lo vas, mucha misericordia. correcto, ni lo vas a conocer. Héctor sí. y Miriam, Sí, vemos en el ejemplo en la parábola de la ovejita, es un animalito. En la moneda es un objeto inanimado. Y en el hijo pródigo es un ser humano. Entonces vemos que Dios no obliga a nadie. Con esta parábola nos hace ver que no obliga a nadie. Y Él tiene un amor tan grande por el ser humano, por su creación, que Él nos permite como el reflexionar, el pensar, recapacitar y retractarnos del mal que hemos hecho y volver a Él. Entonces lo veo de esa manera, ¿no? Ujú. Un padre correcto. muy amoroso. Ujú, Mm. correcto. Sigue, Martica, por favor. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien le envió a su hacienda para apacentar los cerdos. Entonces, imagínense un israelita de aquella época, o sea, porque Yehoshua está narrando a israelitas, ¿no? Y entonces que le diga que llegó a apacentar cerdos y pedía, bueno, en el siguiente, y deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos, mas nadie se las daba. O sea, para un israelita, sin, acordémonos cuando empieza la parábola de las ovejas, del buen pastor, que estaban fariseos, cobradores de impuestos, infractores de Torah, bueno, o sea, ¿quiénes les estaban escuchando, no? Más los fariseos y sus discípulos y la gente que los seguía. Entonces, imagínense Yehoshua narrando eso, diciéndole que un israelita, porque pues no se podían imaginar que era un goyín, sino un israelita que tenía todo, se fue, dilapidó todo, y lo mandan a apacentar cerdos, que es de lo peor y más bajo para un israelita, sobre todo esa época, ¿no? Y que quería comerse las sobras, y entonces las donde están los cerdos o donde estaban los cerdos en esa época, ¿dónde los criaban? En algarrobas, y dentro de eso mismo que comían hacían sus necesidades. Entonces eso olía a Sí, podrido, lo que súper ustedes se imaginan. degradante. Entonces la degradación tan grande es lo que me hace pensar a mí a dónde tuvo que llegar para luego lo que viene. O sea, a lo más bajo, a lo Claro, más y bajo. no solamente eso, porque lo que cuando tú pones en contexto, ya que pones y dices, bueno, es un hijo de Israel, el cerdo, pues definitivamente es el animal que representa, eh, así probaban en la Inquisición, entonces el que comía cerdo, entonces probaba que no era judío, o sea, el cerdo es ese animal simbólico, inclusive para nosotros también hoy en día, para los adventistas que también guardan la comida según Levíticos, es como muy representativo. Entonces, no solamente dice, por ejemplo, de que ni siquiera era comer cerdo, o sea, era menos que comer cerdo, o sea, era, eh, La como tú porquería que dices, comían los cerdos. como tú dices, lo más bajo de lo más bajo, inclusive, no solamente porque lo más bajo entre creyentes, por ejemplo, pudiera ser, no sé, comió cerdo. Eso podría ser lo más bajo entre No, creyentes pero que, si a los cobradores de impuestos los por desdeñaban, eso, les decían que eran de lo peor, por eso, ahora a uno como este. por eso, a lo que voy es, no solamente era lo más bajo entre creyentes, sino lo más bajo del ser humano. O sea, Sí. inclusive de las naciones que no tienen Dios, que no tienen orden, que no tienen temor por el cielo. O sea, para ellos, desde la perspectiva de ellos, también era lo más bajo. Ujú. Entonces, cuando este hijo acá está tocando fondo, o sea, es un fondo, no es un fondo espiritual de que ya no guarda mandamientos, no, es un fondo del fondo, es un señor fondo, es un fondo desde la perspectiva de cualquier ser humano. O sea, es tremendo fondo. Caído en su totalidad. Totalmente, totalmente. Listo, Sí. Martica, sigue. Y dice, y entonces aquí es cuando empieza lo bonito. Y deseaba llenar su vientre, bueno, eso ya, y en el 17 y volviendo en sí,
¿Qué significa volviendo en sí? Reconoce, reconocer. Dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan, mientras que yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Va a parar Martica, ahí. hay hay un paréntesis. Mira que la reflexión, volvemos a lo que decíamos ahorita buscando el precedente. Tuvo que haber hambruna. O sea, eh, muchas veces Dios definitivamente La nos hambruna permite puede ser un pasar problema, ¿no? por procesos porque es que no Ujú, hay otra forma. ujú. Es que pasar hambre, o sea, tiene que ser una cosa, Duro, o sea, muy duro. esta situación tenía que ser muy humillante. Ujú. O sea, ahí destruye ego, ahí destruye ilusiones del mundo, ahí destruye absolutamente todo. Altivez. Y claro, y de hecho, por eso a mí me encanta escuchar muchas veces los testimonios de los hermanos, porque los testimonios están cargados de situaciones que nos llevan a reflexionar. Y esta persona, este hijo, la única forma en la que llegó a la reflexión y a reconocer, porque es que el reconocer, miren, Es lo primero. nosotros como creyentes tenemos que Pero ser, eso viene de Dios, que es lo que yo pienso. O sea, que ese hijo se diera cuenta que está en lo más bajo es porque Dios le hizo ver. claro, pero Claro, tiene que llevarlo pero las hasta allá. circunstancias a las que los llevó para que él viera. O Ah, sea, claro, porque había tanto orgullo, tanto desdén, tanto, ah, mi padre tiene mucho y yo me voy a disfrutar toda esa plata o lo que sea. O sea, Pero pensó en alguien, entonces, en el papá, en la familia, tan siquiera, menos en los demás. correcto. Entonces, para terminar la idea, nosotros como creyentes tenemos que ser, la verdad que muy prestos a reconocer las cosas, a ¿Mm? que no tengamos que ir a una instancia extrema para reconocer. Y tenemos muchas maneras de reconocer. Una manera es con exhortación. Entonces, si a mí cada vez que me exhortan, yo digo, ah, es que este hermano no conoce la palabra a profundidad y me está exhortando así. O este hermano, inclusive cualquier persona, porque Dios corrige, así sea con un asna, pero tenemos que tener esa facilidad, esa humildad siempre de reconocer, reconocer, reconocer. Ujú. Eso es una cosa. Eh, Es lo primero es aquí en lo, este caso, ¿sí? O sea, sí, si yo no reconozco que me equivoqué, que falté, que hice lo malo, de ahí para adelante no, no hay nada, porque es que no, no podría haber nada. Porque lo segundo es, se arrepintió, porque me levantaré. Si dice me levantaré, estaba caído, ¿sí? correcto, O sea, no solamente físicamente, sino en todos los de ánimo, sentidos. correcto, espiritual, todo. Entonces, mira, en segunda instancia, lo que quisiera decir es que esto también, por eso decía, como Miriam me explicaba, que tiene varias connotaciones. Entonces, ya, claro, el nivel profético, pero esto aplica a nivel nuestro también. ¿Por qué? Porque muchas veces, y bueno, yo les he compartido, por ejemplo, mi testimonio y ya lo saben, pero en conclusión es, si alguien a mí me hubiera ahorrado los problemas y me dice, Cristian, yo le soluciono este problema todo y No ya, aprendes. me hacen un daño, me hacen un daño muy Mm, grande. Entonces, a veces tenemos que pasar por circunstancias dolorosísimas. Tenemos que pasar por a o, ver, ya sea enfermedades, ya sea, generalmente son cuestiones de hambre, enfermedades económicas, eh, circunstancias pérdidas de fuertes, personas. correcto. Entonces, hay que saber que todo tiene un propósito también y hay que los ojos espirituales, tenerlos supremamente abiertos. Héctor y Miriam. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo acerca de la humildad y y esa certeza que como que de verdad viene como del Señor, ¿no? De saber que yo no merezco nada, que como pecadora no merezco sino la muerte. Es algo que realmente nosotros no, a veces es difícil digerir, por lo menos para mí fue difícil. Hasta que un día escuché a un profesor de Torah que decía que cuando él empezó en la fe, fue a comprarse un reloj
y la chica que lo atendía le mostraba el uno y el otro y a él le gustó uno en particular, pero costaba mucho. Entonces ella para convencerlo y rematar la venta le dijo, mire, usted se merece ese reloj. Y él, como un nuevo creyente, realmente le dijo, ¿sabe qué? Yo no merezco nada. Y se fue, no compró nada. Pero realmente es eso, o sea, él se dio cuenta que hasta en eso tan pequeño, el padre le estaba mostrando que nosotros no merecemos nada y aún así, él tuvo ese amor tan grande y tanta gracia, ¿sí? Nos cobija con su gracia y nos invita a ser parte de su pueblo y nos perdona. Y ya no nos queda más sino amarlo de vuelta, ¿verdad? Como hace este hijo que está en el suelo, que ya siente que no merece nada y recapacita. ¿Mm? Toca enseñarle a esa vendedora a que pregunte primero, ¿usted es creyente o no es creyente? Si es no creyente, sí, aliméntele el ego. Si es Buen creyente, punto. no. Bueno, mira que eso que tú aclaras es fundamental, pero miren, es fundamental saberlo y reconocerlo. ¿A qué me refiero? Ya, repito, les he compartido mi testimonio, pero a grosso modo saco una idea. Cuando yo empecé en este caminar, yo sabía en la teoría que no merecía nada y que todo era por gracia. Sin embargo, como a mí ese primer llamado que Dios me hizo, yo estaba bien, entre comillas, porque yo no tenía ninguna necesidad ni económica, ni de salud, ni de nada, en realidad, ni siquiera estaba buscando de Dios. Alguien me habló de Dios, me dijo, no, es que el nombre es Yeshua y a mí me quedó eso como, mejor dicho. Entonces siempre en el fondo de mí, yo siempre dije, no, yo como que me enorgullecía de pensar, oiga, todas las personas buscan a Dios es cuando están mal, pero yo no, yo busqué a Dios estando bien, entre comillas bien. Y eso en el fondo de mi corazón siempre lo tenía. Y ya cuando Dios, 5 o 6 años después, me pasa por un proceso de 4 años, o bueno, como 4 o 5 años después, pasa por un proceso de 4 años que para mí fueron muy difíciles, muy duros, y hubo un día donde físicamente, así como dice acá, o sea, estaba en el suelo, pero no porque yo quisiera y fuera muy justo y me quisiera postrar o arrodillar delante de Dios, era porque ya estaba quebrantado totalmente. Eh, Ahí reconocí, entendí que, que, todo es por Dios, pero no solamente en la teoría, no solamente en mi cabeza, sino que genuinamente entendí que estamos donde estamos, somos o Él nos pone en la situación que estamos, o sea, todo definitivamente para mí es muy claro. A partir de ese momento fue supremamente claro que todo era de parte de Dios. Entonces, hay una diferencia entre repetir el discurso, sí, no merecemos nada, todo proviene de Dios. Y otra cosa muy diferente es genuinamente entender, porque así como le pasó a Nabucodonosor, yo soy el rey de todo esto. Nabucodonosor, hasta que no reconozcas que Dios da al hijo del hombre, a los hijos de los hombres, lo que él quiera, no, hasta que ese momento no pase, vas a tener problemas, vas a tener problemas. Y ya cuando pasaron los 7 años, y él dijo, definitivamente el Dios de Israel es el que da en la tierra a quien él quiere, y como él quiere y cuando él quiere. Lo tuvo, o sea, miren el discurso tan diferente, cuando se repite el discurso versus cuando se entiende, o sea, cuando es como que ahora tenemos unas gafas y ahora ya lo vemos. Antes habíamos escuchado que con gafas se veía así, pero es que ahora lo vemos, como dice Job también, ¿no? Entonces, este punto a veces tenemos que llegar, afortunadamente no todo el mundo tiene que llegar hasta ese mismísimo punto, que es el punto más bajo, pero todos tenemos nuestro punto en el que a partir de ese punto Dios nos permite ver, nos permite darnos cuenta, porque en toda la escritura este concepto está claro, pero repito, hay una diferencia muy grande entre saberlo y entenderlo, interiorizarlo, tener claro que es así. Entonces es importante que tengamos esa claridad. Es muy importante que tengamos esa claridad. Mira, Cris, que eso es lo que tú dices sobre el tema de que tú sabías
como la teoría, por decirlo así, y de llevarla a la práctica, o sea, eso es algo que yo he analizado últimamente y que yo veo que, o sea, es muy fácil a veces recordar, o sea, es muy fácil leerlo, pero lo difícil está aplicarlo. Entonces, ahí es cuando uno tiene que pedir como el discernimiento y la sabiduría para saber aplicar las cosas. O sea, uno debe pedirlo en oración. Pues, es lo que yo he entendido. ¿Por qué? Porque, digamos, o sea, yo digo, he leído, me estoy instruyendo de los salmos, ¿sí? O sea, estoy calmando como quien dice mi ansiedad o mi aceleración con lo que dicen los salmos que me ha ayudado mucho, pero hay situaciones en donde el claro ejemplo de que es lo que les pregunté, que llegan a mí pensamientos a la cabeza que literal era como, y si usted llega a tener un hijo, un ejemplo, y en esta situación mundial usted no sería una persona egoísta y aparte de eso irresponsable, ¿para qué va a traer una persona al mundo a sufrir? Y que, o sea, puede sonar chistoso, pero eso, yo dije, o sea, es una voz en la cabeza que uno dice, uy, oiga, ¿será que sí? ¿Será que yo estoy malinterpretando? ¿Será que, o sea, y qué fue lo que me dijo Nancy? Estamos llamados, o sea, ¿cuál es el mandamiento? Hay que, o sea, como parejas, uno Procrear. como esposos, tener hijos, ¿sí? ¿Y qué es lo que le hizo a uno el mundo? O sea, ¿qué es lo que, qué era lo que está en mi cabeza de eso? Entonces, por eso yo digo, es muy fácil leer el mandamiento, muy fácil leer la palabra, muy fácil leerse el salmito, estudiarlo, es muy fácil, pero póngalo en práctica y va a ser difícil, o sea, eso no es fácil. Y ahí vuelve y me recuerda lo de Corintios, que estamos en una carrera, o sea, eso es todo, o sea, en una carrera uno todos los días tiene que andar y andar y andar para ganar, como quien dice, el récord, o sea, la maratón. Sí, esa es la disciplina. Entonces, todos los días hay que volverse a recordar la importancia de pedir discernimiento y sabiduría. Y no es fácil. Eso que tú dices, Eriquín, es la carrera que tenemos todos como creyentes en este mundo, porque hay que entender que, como leía en un mensaje de Facebook hace unas semanas que me pareció muy chévere, nosotros no vinimos a este mundo para ser feliz, nosotros vinimos para aprender santidad. Súper. Que en el proceso Dios nos dé shalom es diferente, pero nosotros no estamos persiguiendo la felicidad. En ningún lado en la escritura dice, no, persigan la felicidad, pero el mundo nos Sean dice, felices porque yo soy feliz, no, sed santos porque yo sí, soy sean felices santa. porque yo soy feliz. El mundo enseña eso, no, tenemos que perseguir la felicidad, te mereces la felicidad. No, 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 no. Y eso, mire, y mire qué dice el mundo. Ustedes vinieron a este mundo para ser felices, no sé qué. Hagan lo que su corazón les dice, busquen sus sueños. Eso a Sí, mí me lo dijeron infinidad de veces. sí. Pulula. Entonces, la escritura lo que sí dice que debemos perseguir es la paz, dice que seamos perseguidores de paz, dice que seamos perseguidores Sí, de la sí. De justicia, la santidad también, de de ser la justicia. En distinguidos. Salmos también dice que debemos Sí. perseguir La la justicia es el justicia, debido proceso, que el debido tenemos que hacer el proceso, debido proceso. correcto, la justicia perseguirás, está en un salmo, si mal no estoy. Sí, Dice que debemos perseguir la santidad. la que santidad. Entonces, miren que son conceptos, ahora, son conceptos que yo estoy seguro que persiguiendo esos conceptos vamos a recibir contentamiento, que no es lo mismo a felicidad, ¿no? Felicidad es como suena caprichoso. Vamos a recibir shalom, que es estar delante de Hashem sin deudas. Ese, Correcto, correcto. eso también es importante. Shalom no es una vida tranquila donde yo no tengo problemas, me levanto súper bien. No, eso no es shalom. Shalom es que usted, cuando vaya a la oración delante de Dios, usted no tenga ninguna deuda Libre porque de un deudas, día correcto. Dios le dio la oportunidad de pedir perdón, pues como siempre, porque vamos a equivocarnos, pero a la vez de corregirlo, decir, ah, mire, yo me equivoqué en esto, o sea, esa es la conciencia a la que yo también digo lo elijo, que esa conciencia nos la da Dios, o sea, Dios, o sea, para que uno sea capaz de reconocer un error de uno, eso no es porque uno tiene un intelecto de yo no sé qué, no, eso es de Dios, porque es que uno siempre se va a justificar, ¿sí? O sea, ay, es que ella fue odiosa, ay, es que tal, no, eso es de uno. Sí, Entonces, el proceso siempre va a ser como con el rey David, ¿no? O sea,
tarde o temprano Adonai le va a mostrar. Así tengan que llevarle un profeta y hacerle... Ahora, yo siempre me ha llamado la atención, ¿no? O sea, esto es increíble. Dios le pudo haber dicho al profeta, primero le pudo haber mostrado en un sueño a David. Uno dice, bueno, ¿cuál es ¿por qué tanto protocolo? ¿Por qué mandar un profeta? No, Digamos que mandó el profeta, no, antes de cometer el pecado lo hubiera o dicho, antes de cometer el pecado, primero. correcto. Correcto, también lo he pensado. Listo, digamos que el protocolo es el debido proceso, la institucionalidad, como estaba instituido, valga la redundancia, era a través del profeta, listo. El profeta pudo haber llegado, Dios lo pudo haber mandado y decirle, venga, dígale a David que está mal y que él hizo mal metiéndose con la mujer. Pero no, el profeta llega y le da una parábola. O sea, Sí, a mí me asombra mucho porque es que, como cuando acá también, a Mashiach le preguntan una cosa y él en vez de decir sí, no, o no, esta es la respuesta, él como que siempre nos habla en lenguaje humano, ¿no? Bueno, David, venga, usted es el rey, mire, ¿usted qué pensaría de este caso y de este caso y de este caso? No, el tal merece la muerte, correcto, estamos de acuerdo, ese es usted. O sea, mire que Dios nos habla en lenguaje bebé, en lenguaje humano, en lenguaje de que, oiga, les tengo que hacer entender esto. Y a veces para hacernos entender las cosas nos tiene que llevar hasta circunstancias que son difíciles. Por eso en la escritura dice que la disciplina no en principio parece causa de gozo, sino más bien de tristeza. Porque claro, si hay una corrección, pues Él nos la va a mostrar con seguridad. Entonces, para terminar la idea que estabas diciendo, Erika, y ya te doy la palabra, Héctor y Miriam, eh, nosotros tenemos que, esa preocupación que tú transmitiste, pues ese es nuestro caminar como creyentes. Y nosotros tenemos que no solamente ser oidores, sino hacedores. Y esto es un trabajo. Y el trabajo muchas veces, porque hay que decirlo, requiere esfuerzo a pesar de nosotros. Entonces, no siempre nosotros vamos a estar como con con el aura, así mejor dicho, la santidad alrededor nuestra y vamos a estar todos los días, a toda hora, queriendo leer la Biblia. No, hay días donde uno dice, bueno, eh, sí. bueno, No hay que hacer el quiero, esfuerzo, hay que hacer el esfuerzo porque con sí, seguridad siempre que atendemos a un llamado de Dios, que atendemos a acercarnos a Dios, con seguridad siempre el resultado es positivo. Entonces, por eso tenemos la oración, por eso tenemos la oración, por eso tenemos la palabra, por eso tenemos los mandamientos. No, que es que ni oré porque digamos que la oración, digamos que la falta de oración no es un pecado. Estrictamente en la escritura no está codificada como un pecado. Sin embargo, es un muy mal síntoma, ¿no? Pero supongamos que hubo carencia de oración, hubo carencia de estudio entre la semana. O sea, para eso Dios nos tiene que imponer las cosas. Y Dios nos dice, venga, el cuarto mandamiento, que es el día de reposo, mira a ver si lo guarda. como quieran Si hacerlo. está con ánimo de guardarlo, le agradezco que lo guarde. No, Dios dice no, guardarás el solo séptimo si día, el quiere. día de reposo. Entonces, o sea, Dios casi que, imagínense donde todo lo que Dios nos mandara fuera por obligación. Porque repito, el tema de la oración, podía haber un mandamiento que dijera, orarás todos los días, queda escrito como mandamiento, por ejemplo. Y no, es como que, oiga, vamos a crear esa relación o no que vamos a crear la relación, porque Dios es el que hace el llamado, pero tenemos que ejercitarnos en esa relación con Dios Alimentar. y que inclusive si nosotros, porque lo somos torpes, inclusive Dios tiene cercos para protegernos de nosotros mismos, o sea, de nuestra propia torpeza. Y por eso vienen mandamientos como Shabbat, que Shabbat dice, mire, es que está obligado, es que no es si usted quiere. Y que Hoy, somos nosotros los más beneficiados. hoy, claro, y nosotros somos los primeros beneficiados. Dios siempre va a ser Dios. Entonces, llega Shabbat y no, es que hoy tienen que desconectarse del mundo. Hoy me hace el favor y no piensa en trabajo. Hoy olvídese de todas sus preocupaciones, olvídese de toda ansiedad y venga aquí conmigo y venga mi palabra y venga y arreglamos cuentas, adelantamos cuentas. Entonces, eso es lo bonito y esa es nuestra jornada en este mundo, Eriquina. Entonces, tranquila que no eres la única. Héctor y Miriam,
Sí, dos cositas. Una, pues que Erika me hace acordar de hace un año cuando mi hijo se casó. Yo le manifesté en algún momento que temía por la situación de este mundo y que llegaran los niños, ¿verdad? Y él, a pesar de su juventud, él con la Torá él me reprende. Y él me dice, madre, no me agrada lo que estás diciendo porque la Torá ordena que nosotros nos unamos en matrimonio y, y es como una, no reproducir, sino como es multiplicados, perdón. Procrear, Procrear, sí. Sí, sí, multiplicar. procrear. Sí. Sí, entonces decía, y Dios va a tener cuidado, si Él me tiene para ser padre, pues Él va a tomar buen cuidado. Y hoy en día ya yo me bebé de un año, Ujú. y es un milagro, cada bebé es un milagro, ¿sí? Entonces es sorprendente y yo me arrepiento de haberle aconsejado eso a él en algún momento, pues no le aconsejé, pero le quise decir como que no era muy bueno pensar en niños, pero realmente el padre se encarga de todo, uno no tiene por qué temer nada. Y otra cosa que quería decir es que yo pienso que la felicidad sí existe en este mundo, porque yo la veo en Pablo, en Pedro, en Juan, a pesar del sufrimiento, ellos tenían una alegría, un gozo por servir al Señor, que ellos no les importaba nada, el sufrimiento del cuerpo, nada, ellos ya estaban en una perfecta comunión con el Padre. Y esa es la felicidad que todos anhelamos, ¿verdad? Sí, tal cual. Eso es lo que yo digo que es la diferencia entre contentamiento y alegría. O sea, Ujú, contentamiento lo da Dios a pesar de nuestras circunstancias. ujú. Mientras que la Es como una felicidad, felicidad diferente a la no, es que que el mundo le... el mundo no se imagina alguien como Pablo o los apóstoles siendo felices. O sea, No, porque le acá la preguntas a alguien felicidad del mundo y está decía, no, pero como... si los azotaron, sufrió naufragio, sufrió hambre, eso no es felicidad. Tenían Entonces, pobreza, ya supuestamente. Para ellos. se vuelve subjetivo, pero el tema es que bíblicamente, definitivamente, tenemos contentamiento, que es Ujú. la felicidad, o sea, como nosotros como creyentes la entendemos. Bueno, Martica, continúa, por favor. Bueno, entonces primero reconocer, en el 18 se arrepintió, me levantaré y forjó un plan. Tercer paso, uno, reconocer, dos, arrepentirse, tres, un plan. E iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, vuelve a reconocer, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Eso qué significa? Restitución, Humildad. restitución, o sea, yo me voy a dar como tu jornalero, ya, o sea, ya no voy a ser tu hijo, no voy a obtener todas las prebendas de hijo, sino No como tu pretendo, jornalero, voy a agachar la cabeza, voy a trabajar por un jornal, voy a obedecer, voy a cargar, voy a voltear, voy a hacer lo que sea por la comida, Martica, por la comida. mira que eso me encanta porque esa es otra cualidad de nosotros como creyentes. Mm, Pretensiones. ¿Se acuerdan que hemos dicho que la escritura dice que expectativa cero? Que lo sí. leíamos en Eclesiastés, me parece. Entonces, nosotros como creyentes, en este mundo, nuestras expectativas tienen que ser cero. ¿Qué pasa? Este mensaje no es popular. No es popular. Si subimos este mensaje a Facebook y cortamos este pedacito, los comentarios serían conformistas, mediocres, religiosos, etcétera. Porque el mensaje del mundo es totalmente contrario. Pero el mensaje de la escritura es, eh, tienen que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, nosotros en el ámbito material, por decirlo así, nuestra única expectativa, porque eso sí, digamos que es lo que la escritura nos dice, es abrigo y sustento. O sea, lo esencial para la vida aquí. Entonces, esa es nuestra expectativa. Entonces, a mí me encanta acá cuando baja las expectativas, cuando dice, bueno, el título más alto al que puedo apuntarle es hijo, pero no, yo apuntarle a, porque me Jornalero. siento muy pecador, me voy a apuntar al título más bajo que tiene mi padre,
No había un título más bajo que ese, dentro del Siervo. rango del papá, jornalero, ¿Y jornalero, qué hace un siervo? Se somete a una autoridad. correcto. ¿Mm? Ahora, miren esto tan importante porque esto aquí lo vemos muy aplicativo ya en nuestro día a día. Nosotros, independientemente de saber que Dios es misericordioso y que Dios es bondadoso y que Dios, mejor dicho, y que Él va a hacer eso y que nos va a llamar hijos, nuestra expectativa, nuestras pretensiones siempre tienen que ser de jornalero. Ujú. Mire eso tan De importante, siervo, claro. de siervo, de esclavos. Entonces, no, es que porque es peligroso otra argumentación, otro tipo de argumentación. ¿A qué me Hijos refiero? del rey. No, es que yo soy el hijo del rey, yo soy el hijo Sí. entonces yo soy el príncipe. Entonces, como alguna vez alguien le escuché, no, es que yo soy el hijo del rey, entonces estaba en un tráfico y decía, entonces los carros se tienen que, yo me metí por un lado y me abrieron campo y un poco de cosas que yo, o sea, en el momento no me di cuenta, pero después decía, oiga, no, o sea, yo no puedo andar por la vida, yo no puedo caminar por la vida como creyente diciendo, no, es que aquí esto todo me tiene que salir porque yo soy el hijo del rey. No, y es que aquí donde yo piso, yo soy el hijo del rey. No, y es que yo soy el hijo del rey. O sea, no, no, ya que Dios decida, está sentado en la última silla, vente para adelante, ok, en su momento, en su circunstancia, pero siempre nuestro acercamiento a Dios tiene que ser con esa humildad, absolutamente siempre. Bajando la nuca. Bajando la nuca. ¿Sigo o alguien más? Sigue, Martica, por favor. Bueno, entonces, después de que planeó, lo ejecutó, lo llevó a cabo, ¿no? Levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, el padre siempre va a reconocer a su hijo. O sea, ¿te acuerdas que día te decía Cris o sea, de dicen los 72 nombres de Adonai, a los que ¿cómo es que dicen? Sí, sí, 72 nombres. O sea, más que nombre es que, o sea, la misericordia es parte de él, del Padre, ¿sí? O sea, no puede mostrar otra cosa cuando ve a su hijo, sino misericordia. Claro. O sea, no lo va a tratar como siervo, lo abrazó, a un siervo no se abraza y no se besa, eh, sí, o sea, lo vio como su hijo, no importó nada más. Mira, Y Martica, esto que Lina quiere compartir acá también. Proverbios, léelo, ¿no? 29. No, 29. léelo tú. Dice, el siervo, 29:19, el siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Y mira el 21, el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. mm, 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 O sea, tremendo. Es como, mm, como una analogía ahí interesante. mm. Ok, Pero mira, a pesar de que recibe esa misericordia de su padre, él dice, ay, no, mi padre ya me recibió y entonces ahora sí, soy el hijo. No, o sea, ¿hasta dónde va el arrepentimiento de ese hijo? El hijo le dijo, padre, he pecado, o sea, le declaró, pronunció, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Más el padre es el que decide si le llama hijo o no, cómo le recibe, qué hace. ¿qué título le pone? Sí. Ajá. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué significa eso? Y sobre todo anillo. Dignidad, Autoridad, autoridad. honra. Entonces, el padre es el que se encarga de ponernos, de darnos el título, de lo que sea. O sea, nosotros no somos Pero, nada, pero, ¿verdad? ¿qué, pero qué pasaba, Martica? Mira eso tan interesante que es sentido común.
yo creo que un papá lo entiende muy fácil. Ya no había, digamos, ya no se guardaba el mejor vestido. eh, bueno, supongo que también bienes, porque entendía el padre que ese hijo no iba a volver a hacer eso. O sea, el reconocerlo, el arrepentirse, también era sinónimo de que eso no iba a volver a suceder. Ujú. Entonces, hay que entenderlo porque a veces, ¿a qué me refiero? El De eso arrepentimiento no se puede trata el ser. arrepentimiento. Claro, claro. El declararlo o el arrepentimiento no puede ser de palabras. O sea, un arrepentimiento de palabras y después en las obras se sigue como si No, nada, eso no. no es genuino. O sea, ahí no va a suceder absolutamente nada, ahí no hay nada, no hay nada. Inclusive, mira que eso lo he compartido un par de veces con algunos acá en privado y yo creo que Dios con solamente el arrepentimiento de la persona, o sea, porque Él conoce nuestros corazones, Él los pesa, eh, yo creo que con uno arrepentirse genuinamente de corazón, yo creo que ya, o sea, ya eso es olor grato para Adonai, o sea, ya eso es agradable para Él y, y, y empieza uno a percibir como toda esta porque hoy físicamente no vamos, o sea, hoy físicamente no es que, no sé, tengo que ir al templo, tengo que ir a Jerusalén a pedir perdón, no, o sea, hoy con el corazón contrito y humillado delante de Dios, o sea, él empieza a obrar de esa manera, o sea, con esa Tiene que haber un alegría, cambio, si no, no hay claro, pero tiene que arrepentimiento haber un real. cambio, correcto, Ujú. correcto. Ujú. Sigue, Martica. Y bueno, sí. Traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Entonces, este a veces uno lo pasa de pronto desapercibido, o sea, hubo una redención ahí, o sea, un Un sacrificio corbán, un de, sí, sacrificio. un sacrificio que se convirtió en fiesta, pero un sacrificio por el que se había perdido y volvió. Mire eso tan importante. O sea, ahí pensemos en Yehoshua, que él tuvo que, quiso, no tuvo que, él quiso sacrificarse para que nosotros tuviéramos vida, para que volviéramos a él, para él podernos llamar sus hijos. ¿Mm? O Claro, y sea, dice, y comamos, ¿no? Y el mismo Yeshua dice, coman mi carne. que, ujú, que bueno, ya hemos entendido que también se refiere mucho al tema de la doctrina, ¿no? sí, Entonces, coman mi carne y hagamos fiesta, o sea, tal cual lo que pasó con el sacrificio, súper, sí. ¿ok? Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y fue hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces viene o sea, aquí, hasta aquí hemos visto el tratamiento del padre, el reconocimiento del hijo, porque llegó hasta lo más profundo, reconoció, hizo y volvió. Y el padre que lo perdona, lo acoge y lo vuelve a llamar su hijo. Pero entonces ahora el otro hijo, que en la parte profética es Judá, el que se quedó en casa. Ujú, correcto. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó llegando cerca de casa oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados le preguntó sobre qué era aquello. El criado le informó, tu hermano ha retornado y tu padre ha hecho sacrificar el becerro gordo por haberle recibido sano. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Su padre salió y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro gordo. Eh, Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y estar regocijados porque este tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y fue hallado. O sea, la postura del que quedó, o sea, no estaba complacido, todo lo que había quedado ya era de él, pero no se sentía complacido, no lo llenó, no le satisfacía, no se sentía que era de su propiedad, no sentía nada, o sea,
se sentía un hijo a un lado, Rezagado, quizá, no sí. sé. ¿Mm? Entonces, el padre a Judá lo trata de una manera diferente porque es que las 10 vírgenes o las 10 tribus o como queramos verlas también, o sea, fueron los que se fueron y necesitaban ser acogidos como hijos. Nosotros, que no, o sea, tuvimos un padre que no le reconocimos porque no le reconocimos, ¿sí? En su momento, pero cuando volvemos le reconocemos, mientras que Judá, o sea, los que están hoy en día, no reconocen a Yehoshua como el Padre. ¿M? Entonces, ellos tendrán su momento, o sea, lo tienen todo, tienen la bendición, a ellos les fue dada la bendición, las promesas, pero se apartaron, no reconocieron, se criaron en lo que, bueno, lo que sea, pero algún día también serán llamados hijos. O sea, son hijos que no han reconocido a su padre como es, y su descendencia y sus bienes, y espiritualmente, ¿no? Espiritualmente, especialmente, ¿no? Sí, sí, tiene mucho, mucho trasfondo. Ahí vuelve como el trasfondo espiritual, ¿no? Sí. Profético. Ujú. Bueno, chicos, ¿algo más que quieran agregar o por hoy dejamos hasta acá? Hasta acá. ¿Ok? Hasta acá. Listo. Sí, pues con base al tema, hasta acá, si ahorita se puede, yo quisiera hablar Ok. de una Sí, cosa, preguntar. listo. Dale, si quieres, paramos el video acá para que no quede tan largo y ya hablamos lo que necesites. Bueno, muchas gracias, chicos, y shalom. Nos vemos, si Adonai lo permite, en Shabbat. Shalom.